Saludos nuevamente ahorradores e inversionistas. Les agradezco ampliamente su preferencia. Hoy vamos a platicar sobre una parte muy interesante del mundo de las inversiones. Debo aclarar que ya es un área que requiere de capacitación y preparación especial, ya que son mercados que generan grandes rendimientos, pero, como les he mencionado, los rendimientos están ligados intrínsecamente al riesgo. A mayor rendimiento, mayor riesgo. Por eso les recuerdo, no confíen nunca en alguien que les prometa grandes rendimientos sin riesgo, porque seguro es una estafa. Pasemos entonces a conocer el mercado de derivados financieros. El origen y desarrollo de los mercados de derivados es una historia fascinante de innovación financiera, de adaptación a los riesgos de un mundo cambiante y de la búsqueda constante por encontrar mecanismos que den certeza en un entorno de incertidumbre. Aunque hoy en día escuchamos hablar de derivados como instrumentos complejos que se negocian en mercados electrónicos con millones de dólares en juego, sus raíces son tan antiguas como el comercio mismo. Desde los agricultores que necesitaban protegerse del clima, hasta los bancos que hoy cubren sus riesgos de tasas de interés y monedas, los derivados han evolucionado para convertirse en piezas clave del engranaje financiero global. Imaginemos una escena sencilla. Un productor de maíz en el oeste estadounidense, a mediados del siglo XIX, preocupado porque los precios de su cosecha pueden desplomarse antes de llevarla al mercado. En esos años, Chicago emergía como centro logístico por excelencia, gracias al ferrocarril y su cercanía a los grandes campos de cultivo. Fue en este contexto que surgió el Chicago Board of Trade. En 1848, como respuesta organizada al caos de precios que enfrentaban agricultores y comerciantes. Inicialmente se hacían contratos forward, acuerdos privados entre dos partes, pero con el tiempo se desarrollaron los contratos futuros, estandarizados en cantidad, calidad, fecha de entrega y lugar. Esta estandarización permitió que los contratos pudieran ser comprados y vendidos libremente, facilitando la liquidez y reduciendo el riesgo de incumplimiento. El contrato futuro permitió a ese agricultor asegurar un precio de venta con antelación, y a la vez, permitió a un comerciante o industrial asegurar su precio de compra. Lo que parecía una simple protección se convirtió rápidamente en un vehículo de especulación y cobertura. A medida que el mercado maduró, los derivados comenzaron a usarse no solo con productos agrícolas como el maíz, el trigo o la avena, sino también con ganado, metales, energía y más adelante, con activos financieros. Esta evolución se vio impulsada por la creciente interconexión de los mercados, la necesidad de cobertura ante riesgos más sofisticados y la aparición de nuevas herramientas tecnológicas. En los años 70, el mundo vivió una revolución en los mercados financieros. El abandono del sistema de tipo de cambio fijo de Bretton Woods trajo consigo una volatilidad sin precedentes en las divisas. Fue entonces cuando el Chicago Mercantile Exchange lanzó los primeros contratos futuros sobre divisas. Posteriormente aparecieron futuros sobre tasas de interés, y en 1982 nacieron los contratos de futuros sobre índices bursátiles como el Standard & Poor's 500. Así, el mundo financiero se convirtió en terreno fértil para los derivados financieros. Además de los futuros, surgieron las opciones, instrumentos que otorgan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio pactado en una fecha futura. Este instrumento, aunque más complejo, ofrecía flexibilidad y asimetría en el riesgo, lo que lo hacía atractivo para inversionistas sofisticados. Las opciones empezaron a negociarse en mercados organizados como el Chicago Board Options Exchange, lo cual permitió una difusión masiva y estandarizada. Inversionistas, fondos de cobertura, bancos y empresas comenzaron a utilizar derivados no solo para cubrirse de riesgos, sino también como herramientas para generar ganancias basadas en sus expectativas sobre el futuro. La combinación entre cobertura y especulación abrió nuevas puertas, pero también trajo consigo desafíos regulatorios. La historia de los derivados no puede contarse sin mencionar la evolución tecnológica.
De los gritos en el piso de negociación pasamos a pantallas electrónicas, algoritmos de alta frecuencia y plataformas de negociación en la nube. Este cambio permitió una expansión impresionante del volumen de contratos negociados y una integración global de los mercados. Hoy en día, millones de contratos de futuros y opciones se ejecutan en fracciones de segundo gracias a sistemas automatizados. Sin embargo, también trajo riesgos. Muchos de los derivados que se operan hoy no pasan por bolsas organizadas, sino que se negocian directamente entre las partes, son los llamados derivados over the counter. Estos instrumentos, si bien ofrecen flexibilidad, también implican mayores riesgos de contraparte. Un punto clave en esta historia es la crisis financiera de 2008. Fue el colapso del banco Lehman Brothers y la casi quiebra de AIG pusieron al descubierto el uso masivo y desregulado de derivados como los credit default swaps, que eran seguros contra impagos de deuda. Estos instrumentos, que en teoría servían para protegerse, se habían convertido en bombas de tiempo financieras. La falta de transparencia, la opacidad en los balances y la complejidad de los productos llevaron al sistema financiero global al borde del colapso. Como respuesta, se promulgó la ley Dodd-Frank en Estados Unidos, que obligó a registrar y compensar la mayoría de los derivados OTC a través de cámaras de compensación centralizadas, aumentando la transparencia y reduciendo el riesgo sistémico. Desde entonces, el mercado estadounidense ha avanzado hacia una mayor estandarización, supervisión regulatoria y control del riesgo. Europa, por su parte, presenta una historia rica y diversa en el desarrollo de los derivados. Uno de los primeros ejemplos especulativos fue el de los tulipanes en los Países Bajos del siglo XVII, donde se vendían bulbos a futuro a precios desorbitados. En lo que muchos consideran la primera burbuja financiera documentada. Pero el desarrollo moderno se consolidó mucho más tarde, con la creación del London International Financial Futures Exchange, en 1982. A este le siguieron otras plataformas como el Eurex, en Alemania, que hoy en día es uno de los mercados de derivados más grandes del mundo. El Eurex ofrece contratos sobre bonos gubernamentales, índices bursátiles como el DAX, tasas de interés y productos climáticos como derechos de emisión de carbono. Europa ha sido pionera en el desarrollo de mercados ligados a políticas medioambientales, donde los derivados juegan un rol esencial para establecer precios y controlar emisiones. Tras la crisis de 2008, Europa reforzó su marco regulatorio con la implementación de MiFID II, una directiva que obliga a una mayor transparencia y control en los mercados financieros, incluyendo los derivados. La creación de ESMA, European Securities and Markets Authority, centralizó la supervisión y fomentó el uso de cámaras de compensación para reducir el riesgo sistémico. A esto se suma el proceso de integración financiera, que ha permitido que los derivados puedan ser negociados desde diferentes países miembros con reglas unificadas. Hoy, en Europa, los derivados no solo son herramientas financieras para bancos y fondos, sino también para gestionar riesgos climáticos, energéticos y agrícolas. Los contratos de futuro sobre electricidad o sobre derechos de emisión de CO permiten a empresas energéticas planificar sus costos y cumplir objetivos ambientales. El Brexit trajo consigo una reconfiguración de mercados, pero no ha detenido el crecimiento del mercado europeo de derivados, que continúa siendo un referente global por su sofisticación y regulación avanzada. En resumen, los derivados han recorrido un largo camino desde los campos de trigo de Illinois hasta las complejas estructuras electrónicas de Eurex o CME. Son herramientas poderosas que permiten transferir riesgos, anticiparse a eventos y construir estrategias financieras más resilientes. Pero también son instrumentos que, si se usan sin conocimiento o sin regulación adecuada, pueden provocar desastres financieros. Comprenderlos es fundamental para quienes participan del mundo financiero, pero también para ciudadanos informados que desean entender cómo se gestiona el riesgo en el mundo moderno.
Desde un agricultor que teme perder su cosecha por un mal precio, hasta una aerolínea que quiere protegerse del precio del combustible, los derivados son parte esencial del presente y del futuro económico global. Y con el auge de tecnologías como la inteligencia artificial, el machine learning y la tokenización de activos, el mundo de los derivados está por entrar en una nueva fase. La automatización de estrategias de cobertura, los contratos inteligentes que se ejecutan sin intervención humana y el uso de blockchain para registrar operaciones de forma segura y transparente están cambiando la forma en que entendemos estos instrumentos. En este nuevo entorno, la educación financiera y la regulación oportuna serán más importantes que nunca. Porque si los derivados comenzaron como una solución a la incertidumbre del precio del maíz, hoy son una respuesta a la incertidumbre del sistema financiero global en su conjunto. En México, la historia es más reciente pero igualmente significativa. La crisis del peso de 1994 dejó claro que la economía mexicana necesitaba instrumentos modernos para gestionar riesgos financieros. Fue así como nació en 1998 el Mercado Mexicano de Derivados, MEXDER, filial de la Bolsa Mexicana de Valores. El MEXDER inició con contratos sobre el tipo de cambio peso-dólar, tasas de interés como la TIE y el índice de precios y cotizaciones, IPC. Estos contratos permitieron a empresas exportadoras, importadoras y financieras cubrirse ante la volatilidad de las tasas y el tipo de cambio, que en países emergentes suele ser mayor que en economías desarrolladas. Una característica fundamental del mercado mexicano es la existencia de la Cámara de Compensación Asigna, que actúa como garante de los contratos. Esto aporta seguridad jurídica y operativa al mercado. Además, el Banco de México ha jugado un rol fundamental al fomentar una cultura de cobertura, particularmente entre empresas exportadoras e instituciones financieras. A pesar de que el mercado de derivados en México sigue siendo pequeño en comparación con el de Estados Unidos o Europa, ha mostrado una evolución constante. También se ha expandido el uso de derivados OTC, como swaps de tasas de interés y forwards de divisas. Empresas como Pemex y CFE han utilizado derivados para protegerse ante variaciones en los precios del petróleo o del dólar, lo que demuestra que estos instrumentos ya forman parte de la estrategia financiera de los grandes corporativos nacionales. En el universo de las finanzas, pocos conceptos resultan tan intrigantes y a la vez tan útiles como los mercados de derivados, especialmente aquellos conformados por las opciones y los futuros financieros. Aunque a primera vista estos instrumentos pueden parecer productos complejos reservados a inversores institucionales o traders especializados, en realidad forman parte fundamental del engranaje que mantiene la maquinaria de los mercados funcionando con eficiencia, liquidez y cobertura. Para entender su funcionamiento no hace falta ser un genio matemático ni un experto en teoría financiera, sino tener clara su lógica, sus usos y las dinámicas que regulan su operación. Ambos instrumentos, las opciones y los futuros, pertenecen a la familia de los derivados financieros. Se llaman así porque su valor no existe por sí mismo, sino que se deriva de otro activo subyacente. Este activo puede ser una acción, un índice bursátil, una tasa de interés, un tipo de cambio, un producto agrícola, el precio del oro o del petróleo, e incluso variables menos evidentes como las emisiones de carbono. El principio es sencillo. Si el precio del activo subyacente se mueve, el valor del derivado también lo hará, amplificando o atenuando los efectos de ese cambio según la estrategia del inversionista. Los derivados surgieron como una respuesta natural a un problema muy humano, la incertidumbre. Un agricultor que siembra trigo no sabe cuánto valdrá su cosecha en 6 meses. Un importador de maquinaria europea no tiene certeza sobre el tipo de cambio que encontrará cuando deba pagar la factura en euros dentro de 3 meses. Una aerolínea que consume millones de litros de combustible no puede prever con exactitud cuánto costará el barril de petróleo en el futuro. En todos estos casos, los contratos de derivados ofrecen una solución, permiten fijar hoy un precio que se aplicará en el futuro, eliminando la incertidumbre y permitiendo una mejor planeación financiera.
Los futuros financieros, por ejemplo, son contratos estandarizados en los que dos partes acuerdan comprar o vender un activo a un precio determinado en una fecha futura específica. Lo interesante es que no se trata de acuerdos informales o privados, sino de contratos que se negocian en mercados organizados, como el Chicago Mercantile Exchange en Estados Unidos, Eurex en Europa o MEXDER en México. Estos contratos están regulados, estandarizados en cuanto a volumen, calidad, vencimiento y condiciones de entrega, y son garantizados por cámaras de compensación que aseguran que ambas partes cumplan su compromiso. La lógica de un contrato de futuros es simple. Si alguien compra un contrato esperando que el precio suba, y efectivamente el precio del activo subyacente se incrementa antes del vencimiento, esa persona podrá vender el contrato más caro, obteniendo una ganancia. Por el contrario, si el precio cae, perderá dinero. El vendedor del contrato, por su parte, gana si el precio baja y pierde si sube. Pero lo más importante es que ambos están obligados a cumplir, no hay escapatoria. Si no se liquida la posición antes del vencimiento, el contrato se ejecuta y la transacción se lleva a cabo, aunque en la mayoría de los casos hoy día se realiza de forma financiera, sin intercambio físico del activo. Una característica clave de los futuros es el margen. Para operar con estos contratos, los inversionistas no necesitan pagar el valor total del activo, sino solo una fracción conocida como margen inicial. Este funciona como una garantía. A diario, las posiciones abiertas se ajustan con base en el precio de mercado, en un proceso conocido como mark-to-market. Si el precio se mueve a tu favor, tu cuenta recibe un abono. Si se mueve en tu contra, se descuenta. Si las pérdidas superan el margen de mantenimiento, el broker emite un llamado de margen, exigiendo más fondos. Si no se aportan, la posición se cierra. Este mecanismo permite controlar grandes cantidades de activos con poco dinero, lo que se conoce como apalancamiento, pero también implica riesgos mayores. Las opciones, por otro lado, funcionan de manera distinta. Mientras que los futuros obligan a ambas partes, las opciones otorgan un derecho, pero no una obligación. Existen dos tipos principales: las opciones de compra, llamadas call, que otorgan el derecho a comprar un activo a un precio predeterminado antes o en una fecha específica, y las opciones de venta, o put, que otorgan el derecho a venderlo. Para acceder a ese derecho, el comprador paga una prima al vendedor, que es quien asume la obligación de vender o comprar si el comprador decide ejercer su opción. Esa prima es el costo máximo que puede perder quien compra la opción. En cambio, el vendedor de la opción asume un riesgo potencialmente ilimitado si el mercado se mueve en su contra. Por ejemplo, quien vende una call sobre acciones de Tesla a un precio de ejercicio de $250 está obligado a entregar esas acciones a ese precio si el comprador ejerce su opción, incluso si el precio en el mercado es de $400. Por eso, vender opciones sin cobertura puede ser arriesgado, aunque también es una estrategia usada para generar ingresos pasivos en mercados laterales o controlados. Las opciones son instrumentos extremadamente versátiles. Se pueden usar para proteger una cartera contra caídas, para especular sobre la dirección de un activo, para generar ingresos adicionales o incluso para estructurar combinaciones complejas que buscan capturar ganancias en diferentes escenarios del mercado. A diferencia de los futuros, las opciones pueden o no ejercerse. Esto permite estrategias que aprovechan la gestión del riesgo con mayor precisión. Por ejemplo, un inversionista que posee acciones de una empresa puede vender opciones call sobre esas mismas acciones, cobrando primas periódicas mientras mantiene la propiedad del activo. Esta estrategia se conoce como cover call y es muy popular entre inversionistas de perfil conservador que buscan ingresos recurrentes. En cuanto a su operación, tanto futuros como opciones se negocian en plataformas electrónicas provistas por bolsas especializadas. Estas plataformas garantizan transparencia, liquidez y un marco jurídico estandarizado.
La negociación está regulada por autoridades financieras y cuenta con el respaldo de cámaras de compensación que aseguran que los contratos se cumplan. Gracias a estas instituciones, incluso si una de las partes incumple, el otro inversor recibe su pago, ya que la cámara actúa como contraparte central. Los mercados de derivados son frecuentados por distintos tipos de participantes. Los hedgers, o coberturistas, son quienes usan estos instrumentos para protegerse del riesgo. Aquí encontramos empresas agrícolas, mineras, aerolíneas, exportadores o bancos que buscan asegurar un precio futuro para sus operaciones. Los especuladores, por su parte, son traders, fondos de inversión o inversionistas individuales que buscan aprovechar los movimientos del mercado para obtener ganancias. No les interesa el activo subyacente en sí, sino la posibilidad de comprar barato y vender caro, o viceversa. Finalmente, los arbitrajistas son quienes detectan diferencias de precio entre distintos mercados o instrumentos y operan para capturar ganancias sin riesgo, actuando como lubricantes del sistema. En este contexto, los derivados cumplen una función económica fundamental. Al permitir cubrir riesgos, facilitan la inversión y la producción. Al ofrecer oportunidades de especulación, incrementan la liquidez del mercado. Y al permitir el arbitraje, reducen las ineficiencias del sistema. Son una pieza clave en el rompecabezas de los mercados financieros modernos. A pesar de sus ventajas, operar con derivados no es una actividad exenta de riesgos. El apalancamiento puede multiplicar tanto las ganancias como las pérdidas. La volatilidad puede hacer que una estrategia razonable se torne insostenible en cuestión de minutos. La falta de conocimiento o de gestión adecuada puede llevar a errores costosos. Por eso, antes de operar con derivados, es esencial comprender a fondo su funcionamiento, practicar en simuladores, definir un perfil de riesgo claro y establecer límites estrictos para las operaciones. Hoy en día, con el auge de las plataformas digitales, muchos brokers permiten acceder a derivados desde cuentas personales. En países como Estados Unidos, plataformas como Thinkorswim o Interactive Brokers ofrecen acceso a opciones sobre acciones, índices, divisas y futuros. En México, casas de bolsa como GBM, Cuspit o Actinver permiten operar con instrumentos listados en MexDer, incluyendo opciones sobre el IPC o futuros sobre el tipo de cambio. El acceso, sin embargo, suele estar condicionado a ciertos requisitos: evaluaciones de perfil de riesgo, conocimientos mínimos del producto y, en algunos casos, montos mínimos de capital. Esto se debe a la naturaleza compleja de estos instrumentos y al hecho de que un mal uso puede generar pérdidas importantes. Aún así, cada vez más inversionistas particulares los utilizan como parte de su estrategia general, tanto para cobertura como para especulación. En términos prácticos, el proceso de operar con derivados comienza con la selección del activo subyacente. Puede ser una acción, un índice, una materia prima o una divisa. Luego se elige el tipo de contrato, el vencimiento, el precio de ejercicio, en el caso de las opciones, y se determina si se comprará o se venderá el contrato. Al realizar la operación, el broker retiene el margen correspondiente y la posición queda abierta. Desde ese momento, la cuenta del inversionista se ajusta a diario según las condiciones del mercado. Si decide cerrar la posición antes del vencimiento, puede hacerlo realizando una operación inversa. Si no, en la fecha acordada, el contrato se liquida automáticamente, ya sea con entrega física o liquidación en efectivo. A través del tiempo, los mercados de opciones y futuros han evolucionado con enorme rapidez. De los antiguos contratos sobre trigo en el Japón feudal o la Bolsa de Chicago en el siglo XIX, hemos pasado a plataformas algorítmicas que procesan millones de contratos por segundo. Hoy, los derivados cubren desde commodities hasta criptomonedas y permiten construir estructuras de inversión tan simples o complejas como se desee. Han dejado de ser herramientas exclusivas de grandes bancos o fondos de cobertura
y se han convertido en instrumentos accesibles para cualquier persona con interés, disciplina y ganas de aprender. En resumen, los mercados de opciones y futuros financieros representan una dimensión avanzada pero cada vez más accesible del mundo de las inversiones. Permiten gestionar el riesgo, especular con control y generar ingresos con creatividad. Son instrumentos poderosos que, bien usados, pueden potenciar una estrategia de inversión y ofrecer nuevas formas de comprender y participar en el movimiento constante del mercado. Pero como todo poder, requieren respeto, conocimiento y responsabilidad. La mejor forma de acercarse a ellos no es con miedo, ni con exceso de confianza, sino con una mente abierta, educación constante y la firme convicción de que, en el mundo financiero, el conocimiento no es una opción, es una necesidad. Hasta aquí por hoy. No olviden seguirnos para seguir aprendiendo juntos sobre la forma de construir, no solo riqueza, sino un legado para ti y tu familia. Te esperamos en nuestro próximo video y leeremos con gusto tus dudas y sugerencias.